Bendiciones. En esta ocasión vamos a ver Rikudín. Nos preguntaremos qué es Rikudín. Bueno, es una palabra hebrea. Rikud quiere decir danza. Rikudín es en plural, quiere decir danzas. Es una palabra hebrea para expresar lo que es la danza. También conocido como el Rikudeyam, que es más conocido como la danza folclórica del pueblo de Israel. Es lo que vamos a aprender en esta ocasión en este curso. Vamos a aprender las danzas tradicionales del pueblo de Israel, que son expresiones muy ricas de la cultura judía. Sus estilos son variados, que van desde la danza ahora hasta la tepka. Estas nacieron en Israel como una expresión de sentimientos, vivencia y acontecimientos que vivió el pueblo de Israel y fueron hechas por coreógrafos como una manifestación de alegría, igualdad y unión. Para entender esto, por qué nació este estilo de danza, vamos a devolvernos un poco en la historia. En este siglo, la historia de la danza de Israel se remonta 100 años atrás y data de la migración judía de regreso a Israel después de la diáspora judía, que lo conocemos comúnmente como el Holocausto nazi. Para que entendamos un poco la historia, que fue cuando ellos tuvieron que huir de Israel, tuvieron que esconderse en diferentes países, muchos fueron capturados y muchos, a pesar de que lograron librarse de un cautiverio, se extendieron alrededor del mundo. Por eso se ha propagado tanto lo que es el Rikudín a nivel mundial, porque ellos nos dieron un poco de su esencia. Sus coreografías vienen de diferentes culturas de lugares donde ellos habitaron. Vamos a ver diferentes estilos. Muchos viajaron, como les digo, y adquirieron un poco de la cultura. Es inevitable que cuando nosotros vivamos cierta cantidad de años en un país, en un lugar, que nosotros no empecemos a adoptar esas culturas, esas costumbres de ellos. Ellos siempre conservaron su esencia, como el pueblo de Dios, como Israel, pero siempre tomaron algo de los lugares donde ellos habitaron y se hizo una mezcla de estos tipos de culturas, de Israel y del país donde habitaron, y esto viene a formar Rikudín en diferentes estilos. Entre estos estilos vamos a ver que estaba la danza tepka, la hasídica y la yemenita. Y ahora nos preguntaremos, ¿y eso qué es? Bueno, lo vamos a ver uno por uno. La danza ahora es el estilo típico de Israel. Se danza descalzo, comúnmente la mayoría de las veces es descalzo, tomados de las manos y la mayoría de las veces en ronda. Se puede hacer en hileras, pero lo original de las danzas de Israel siempre son las danzas en ronda. Danza célebre porque la gente tomaba las calles para celebrar la creación del Estado en 1948. Cuando la ONU decreta en el año 1948 que Israel vuelve a ser un Estado y se le permite a su pueblo regresar a él, ellos regresan y lo primero que hacen es tomar esa euforia que ellos tenían de alegría, de gozo, vienen y lo manifiestan en las calles. Lo hemos visto a través de otros cursos, como hemos estudiado los instrumentos, hemos estudiado la danza bíblica, hemos visto que el pueblo de Israel siempre se ha caracterizado por su alegría, por su gozo, y todos lo celebraban con danzas. Cuando ganaban una victoria, lo celebraban con danzas. Cuando iban al templo, lo celebraban con danzas. Cuando había una boda, lo hacían con danzas. Todo lo celebraban con danzas. Ellos conservan esa esencia y cuando regresan a Israel, lo primero que hacen es tomar las calles unánimes, a pesar de que no se conocen, pero su costumbre, su cultura, cada uno la trae dentro de sí y la manifiestan. Y es lo que vemos nosotros ahora el Rikudín. En cualquier parte del mundo el Rikudín se danza igual. Hay danzas que ya están establecidas, que se han venido pasando de tradición en tradición, y aunque nosotros vayamos al otro lado del mundo y nos dicen vamos a danzar una hora, todos ya sabemos cómo es la hora y podemos participar de ella. Contiene la fuerza, la danza ahora contiene la fuerza y la alegría de las polcas y mazurcas provenientes de Europa y se componen de saltos, piruetas y vueltas al estilo ruso.
Entonces aquí vemos un poquito de dónde viene el estilo de la danza ahora. Vemos que es más europea y es de muchos saltos y piruetas. Se realizaban acompañadas con el palmear de las manos, la música en un ritmo ascendente, formación en ronda reflejando así la fuerza de estar juntos y unidos. Esto es lo que significa cuando nosotros danzamos en ronda. Ahora nosotros lo que comúnmente conocemos es la danza dadevica. Pues les quiero decir que la danza dadevica es rikudín. Ahora que vamos a iniciar el estudio de lo que es el rikudín, nos vamos a dar cuenta que las rutinas que nos han enseñado sobre danza dadevica son precisamente las danzas de principiantes del rikudín. Es lo mismo. El rikudín, su origen viene de aquí. Más adelante veremos un poco sobre la historia para profundizar de cómo nace la danza dadevica. Por el momento lo que nos incumbe es la historia del rikudín. Hombres y mujeres danzaban juntos y descalzos, recordándonos el trabajo agrícola y el contacto con la tierra. Es un estilo de pasos ágiles, rápidos, pasos amplios con saltos y usando todo el espacio posible. Ahora veremos otro ejemplo, otro estilo de rikudín. Vamos a ver la danza jasídica. Es el danzar que recuerda a los judíos de Europa, quienes pensaban que la danza era una de las maneras de conectarse con Dios. Es una danza básicamente con contenido religioso. Los jasídicos que también llegan a nosotros desde Europa, que se danzan distintos según sea hombres o mujeres, o sea, no danzaban igual. En estos últimos toman la música de la literatura y los cantos religiosos que tienen un alto contenido espiritual, invocando mucho a Dios, lo que se observa por los brazos hacia el cielo y en ronda. No sé si han tenido la oportunidad de observar, lo más común que hemos visto en la danza dadevica, ver los estilos, que hay danzas que se utilizan mucho los brazos arriba, es porque estas vienen de un estilo jasídico. Y esto es lo que representa, o sea, su dependencia a Dios, con los brazos arriba. La danza jasídica en ronda es realizado en un círculo cerrado. O sea, el círculo no está abierto, el círculo siempre tiene que estar cerrado, con una mano o ambas descansando sobre los hombros de la persona al lado. No hay límites en el número de participantes. Ahora veremos lo que es la danza yemenita. Es la danza de los judíos de Yemen. Yemen es un pueblito y de ahí viene la palabra yemenita, del pueblo de Yemen. Se caracterizan por pasos pequeñitos, saltaditos y vibratorios, conocida también como los teimanís, que los hemos aplicado mucho en cualquier tipo de danza. Se distinguen porque acopian música y pasos de la gran migración yemenita a Israel. Las danzas yemenitas o teimaní se caracterizan por tener pasos cortos y complejos, porque generalmente se reunían en lugares donde había mucha gente y tenían poco espacio para desplazarse. Entonces, el poco espacio les impedía poder danzar con libertad, pero tampoco era un impedimento para no hacerlo del todo. Ellos buscaban de qué manera siempre danzar y celebrar, mostrar a Dios su alegría, su agradecimiento, y lo hacían de una u otra forma. Ahora veremos el estilo de danza debka, que proviene del debka árabe. Vemos aquí más la influencia árabe en este tipo de danza. Veremos que se utilizan en danzas con varios instrumentos como el hayil, la flauta, el tof o la darbukar, que es un tamborcito de barro, el violín, el ud, que es una especie de guitarra, y los aplausos utilizados como un instrumento que sigue generalmente al tof. Esta danza contiene movimientos ondulantes y sensuales para las mujeres y para los hombres de fuerza y virilidad, que es aquí lo que vemos mucho en lo que es el belly dance y este tipo de danzas. Vemos que son muy sensuales, es porque son de origen árabe. La diferencia que en el rikudín no aplicamos lo sensual. Simplemente son movimientos más de manos, de muñecas, más delicado el movimiento, más sutil,
pero siempre guardando la integridad como hijos de Dios. No mostramos sensualidad mientras danzamos. Estos provienen de los pueblos kurdo y druso, las danzas orientales cuya música es fundamentalmente árabe. Debka, la palabra Debka tiene varios significados, que quiere decir caminata, pisada, estampar y paso, que lo veremos más adelante en un video donde veremos cada estilo de danza para que puedan entender más visualmente la diferencia entre un estilo y otro. Hay dos formas de hacer rikudín, que es el huk, que es el taller, que son pasos básicos de folclore israelí para poder usarlos después en diferentes coreografías, que es lo que tal vez nosotros conoceríamos como rutinas, para que me entiendan. Son pasos básicos ya establecidos para cada tipo de danza. Como les decía, vamos a cualquier parte del mundo y nos dicen vamos a hacer hora medura y todos sabemos cómo es hora medura. Vamos a hacer Loa Hapti Day y vamos a ver cómo se hace Loa Hapti Day. O sea, sin importar el lugar, el idioma, sabemos la danza, la conocemos, es algo universal. También está el otro estilo que es el liaka, que es el elenco, que estos son coreografías establecidas para cada canción, ya estos son coreografías preparadas por un coreógrafo. Aquí podemos nosotros tomar una danza tan establecida y hacer una coreografía o tomar una danza que aún no ha sido establecida, digamos que aún no ha sido marcada como un rikudín. Podemos utilizar cualquiera de los dos métodos, pero siempre hay que aclarar cuál de los dos métodos estamos usando y respetar siempre, si estoy haciendo una danza estilo huk, o sea, con pasos básicos ya establecidos, tengo que respetar la danza siempre con su estructura original que ya está establecida, pero si hacemos liaka, tenemos que hacerla totalmente nueva para que se marque la diferencia, porque si no estaríamos como invadiendo el trabajo de otra persona. Las danzas israelíes, conocidas como rikudín, reúnen el espíritu del regocijo por la tierra, con los valores en torno a la cultura y la religión. Se retoman con la creación del Estado de Israel en los kibushim o granjas agrícolas, pero su contenido es milenario. Como les decía, desde tiempos bíblicos conocemos que ya el pueblo de Israel se manifestaba a través de las danzas. En ellos se manifiestan nuestros variados orígenes, ya sea asiáticos, europeos o africanos, y se pretende que sean otra posibilidad más de la expresión del pueblo judío. Los danzores israelíes en su mayoría danzan en ronda, que simboliza la unión del pueblo en torno a un mismo centro. Y ese centro siempre tiene que ser Dios. Es el único que debe estar siempre en el centro de todo lo que nosotros hagamos. Y esto es lo que significa el danzar en ronda. Es la fuerza de estar unidos. A través del rikudín, como fue evolucionando después de la diáspora judía, hubieron ciertos pioneros y pioneras que se dedicaron a difundirlo a través del mundo. Querían que el mundo entero conociera sus orígenes. Las danzas lo que hacen es mostrarle al pueblo a través de movimientos sin palabras lo que es la cultura de un pueblo. Contar historias. Estos pioneros empezaron a abrir brecha en todo el mundo y se encargaron de difundir el rikudín a toda la humanidad. Y es lo que hoy disfrutamos nosotros, gracias al trabajo de estos pioneros, el arduo trabajo de cada uno de los pioneros, que los detallaremos en la próxima lección. Aquí vemos que la primera que empezó a trabajar en todo esto fue Kurit Katman. Ella empezó a tomar el rikudín y empezó a difundirlo. Ella era una coreógrafa, era bailarina, desde niña aprendió el rikudín y ella danzaba en teatros y empezó a difundirlo. Quiero hacer aquí una aclaración, que es un gran error que está cometiendo muchas personas que están aprendiendo el rikudín y muchos escuelas, institutos, academias que están enseñando rikudín. Recuerden que hemos visto en otros cursos anteriores,
Hay que aprender a hacer diferencia de lo santo a lo profano. No porque sea ricudín, todo es aplicable dentro del templo. Recuerden que la palabra ricudín son danzas tradicionales de Israel. Pueden que sean danzas espirituales y pueden que sean danzas seculares. Por eso es importante que nosotros hagamos todo con entendimiento, que estudiemos, que investiguemos y analicemos. Hemos topado en actividades que hemos visto personas que vienen y quieren lucirse en actividad haciendo ricudín. Pero lamentablemente la canción que utilizan es una danza secular y ellos creen que están haciendo una danza para ministrar en la iglesia. Tenemos que hacer mucha diferencia. Nosotros muchas veces como escuela hemos hecho danzas de ricudín que no son espirituales, pero las hemos hecho en una actividad que es cultural para mostrarle a la gente la cultura de Israel, pero no para ministrar en un tiempo de adoración en iglesia de alabanza. Es muy diferente. Es muy diferente que usted haga un espectáculo en un teatro para mostrarle a la gente lo que es el ricudín, lo que es la historia, que es la cultura, y otra que usted estas danzas las haga dentro de la casa de Dios. O sea, tenemos que hacer mucha diferencia. Podemos hacer ricudín dentro de la casa de Dios, pero tenemos que saber qué canciones utilizamos para que sean canciones que alaben y exalten el nombre de Dios y no una canción secular. Ejemplo, hay una canción que habla que dice que vamos caminando por la calle y fulanito enciende el cigarro y la otra pasa y le da un beso. O sea, ¿qué tiene que ver esa canción en una administración dentro de la iglesia? No cabe. Entonces esa es la importancia de que nosotros siempre hagamos, que es lo que nos hemos enfocado como escuela, enseñarles a ustedes, siempre hacer distinción entre lo sagrado y lo profano. Recuerden que la palabra de Dios dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos haciendo, tenemos que estudiar. Y eso es lo que nos enfocamos nosotros. Estos coreógrafos empezaron a difundir, pero si estudiamos su historia, su vida, no todos eran espirituales. Entonces tenemos que saber qué es lo que estamos practicando y cómo practicarlo. A estos pioneros les agradecemos que ellos fueron los que difundieron y nos trajeron mucho la enseñanza y la cultura. Y gracias a ellos hoy nosotros la podemos aplicar. Como ejemplo vemos a Gurit Kallman en 1897. Pues vemos a Yardena Cohen en 1910, Enrique Sturman y también vemos a Fred y Deborah Lapson. Todos estos empezaron a trabajar el ricudín. Fred y Deborah Lapson son los que trajeron prácticamente a América el ricudín. A nosotros prácticamente a ellos les agradecemos el disfrutar nosotros ahora del ricudín. Todos estos pioneros tuvieron relación en algún momento de su vida, se conocieron y todos tenían la misma visión de difundir el ricudín a través del mundo y trabajaron juntos de la mano para poder difundirlo. El ricudín por su parte es la recolección, adaptación y unificación de la música y danza del pueblo judío cultivó a lo largo del exilio. Tales manifestaciones culturales judaicas fueron hasta cierto punto influenciadas por las culturas de diferentes países donde el pueblo judío se encontraba exiliado. El ricudín nació con el sueño sionista. Fue la respuesta cultural a la necesidad de recuperar la identidad y de regresar a ocupar la tierra que 2000 años atrás se les había arrebatado al pueblo judío. Ok. Ahora para terminar, enfoquémonos en lo que les acabo de comentar. Hagamos siempre distinción. No todo el ricudín es para practicar en iglesia. Esto es una advertencia. Por favor, escuchen bien la letra de una canción. Busquen, investiguen. Nunca hagan nada porque ven a otros danzar. Investiguen la letra de las canciones. Si es una canción espiritual, la podemos practicar. Si nos han visto a nosotros como escuela danzándola, pregúntenos por qué la hicimos, para qué es, dónde la podemos utilizar. Como les digo, como escuela hemos hecho muchas veces algunas danzas que son muy populares, que son difundidas a través del mundo y todo el mundo las conoce, pero es para eventos culturales.
Aquí, en ejemplo, en Costa Rica tenemos nuestras danzas tradicionales, tenemos nuestro baile típico, pero no, ese baile típico no lo usamos para ministrar en iglesia, es para eventos culturales y no tiene nada malo el baile típico, pero no es para ministrar en iglesia. Estamos en Panamá, Panamá tiene sus danzas típicas y no hay pecado en esas danzas típicas, pero tampoco son danzas para ministrar la presencia de Dios. O sea, son danzas que hablan de la historia de un pueblo, son danzas que hablan de su cultura, de sus tradiciones. Entonces, hagamos siempre diferencia entre una y otra cosa. Adicional a esta enseñanza, vamos a ver el video con los tipos de Rikudin. Hay muchos estilos, pero nosotros en esta ocasión, en este curso de principiantes, vamos a ver solo 4 estilos que son los básicos, los que han tenido más fuerza a través de todo el mundo, son los que se han aprendido más. Hay otros estilos que los veremos más adelante en estilos avanzados del Rikudin en los próximos cursos. Entonces terminamos aquí esta lección y nos preparamos para ver el segundo video y conocer qué es el Rikudin. Bendiciones.